Buenas noches, aquí estamos con don Fernando Vélez Montero, en directo estamos a esta hora, 22:08. Por cierto, comenzando este encuentro con este hombre que es magíster en comunicación, periodista licenciado en comunicación social, doctor en comunicación organizacional además y coach ontológico, además de otros títulos que en honor a la causa vamos a avanzar para que él mismo nos cuente, nos explique. Ha lanzado un libro hace muy poco, se llama libro Comunicar, y es de alguna manera a través de una editorial Gedisa Océano, 2 a 3 meses está editado esto. Es un tema, y estuve leyendo parte de este texto que es muy didáctico, por lo demás, como para poder desarrollar una muy buena empatía, especialmente en lo organizacional, que es a donde apunta este texto. Fernando, bueno, felicitaciones por todo este gran proyecto. Muchas gracias. Felicitaciones de verdad, porque hola, buenas noches. Un periodista, tú te dedicas a otras cosas, no al periodismo propiamente tal, de medios directamente. ¿O has estado alguna vez? He estado en medio y fundé medios de comunicación también. ¿También? Sí, una revista de cine, yo hice la campaña El Chacotero Sentimental. Ah, bien, pues. Y después de la campaña, con Cristian Galás y otra gente, creamos la revista de cine del medio audiovisual, que tenía un tiraje de 80.000 ejemplares, entonces yo era el editor general, así que no sé. Trabajé en medio también. Ya está, ahí con la lucha del día a día y estar corriendo, terrible, ¿no es cierto? Terrible. Bueno, con lo del libro también. El libro quizás ciertamente es un poco más pasivo porque uno escribe, pero después tiene todo su proceso también, ¿no? Sí. Bueno, este libro, este es un libro que se pensó para el mundo de las empresas, para el mundo de las organizaciones. Yo trabajé 10 años como académico y me di cuenta que el mundo de la academia, todo el tema de la comunicación organizacional, el cómo aprender y desaprender, el cómo comunicarnos mejor, cómo pasar del escenario de la información al escenario de la comunicación, todo eso queda en las salas de clase. Entonces el desafío mío fue cómo sacar un libro que sea un puente y que invite al mundo de las empresas a repensar el cómo se están comunicando, ¿ya? Este es un libro que trabaja con 2 sellos, Gedisa y Océano, que son megas sellos españoles, tiene una distribución a nivel iberoamericana, en más de 20 países, de la colección Nuevos Emprendedores, es decir, es un libro de management. ¿Y cuál es el desafío del libro? El desafío del libro es instalar el tema de la comunicación dentro del mundo de la empresa, con casos, ¿ya?, con preguntas y con una forma didáctica del cómo instalar el tema de la comunicación. Más allá de la diferencia clásica en lo que es el informar, que es dar, al comunicar, que es entenderse. Entonces, acá hubo un desafío que fue traspasar, ¿ya?, los clásicos clichés. Es un libro que tiene muchas preguntas, que no tiene tantos tips, que tiene casos, ¿ya?, y que en el fondo invita al mundo de las personas que toman decisiones en el mundo de las empresas, ¿ya?, a pensar la comunicación de otra forma, con una mirada mucho más amplia, generosa e informada. Es todo un desafío. Es un desafío, es un tremendo desafío. Porque usted da en el clavo cuando dice el mundo de la empresa, cómo la empresa se comunica, cómo expande su radio de acción, que muchas veces esto es como un intangible, el comunicarse. Entonces, de repente hay algunos ejecutivos que no le prestan mucha atención. Dice, a nosotros nos interesa estar trabajando acá porque tenemos un producto que exhibir y nos interesa estar. Pero para andar con este producto y que la gente conozca este producto de la mejor manera posible, ¿cuál es la confección? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes trabajan? ¿Qué ganancias tengo con este producto? Eso se llama comunicar, para que la gente se entere de qué mano y de cómo está hecho todo esto. Un ejemplo burdo puede ser. No, es que va por ahí. El desafío yo diría que es cómo hacer sentido con la comunicación. Por ejemplo, cuando se habla de liderazgo no es solamente el concepto de liderazgo es cómo se construye una marca interna en donde la gente literalmente siga a este gerente, a este líder, con un norte claro. Por eso que la comunicación cruza con los cambios culturales, por ejemplo. ¿Cómo aprender? Estamos en la sociedad de la información, la sociedad de la incertidumbre. ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo construimos una comunidad? ¿Cómo revertimos una crisis? ¿Ya? Entonces, la comunicación es un elemento transversal, cruza con el concepto de la transparencia, cómo se articula la confianza dentro de las empresas. Entonces, este libro tiene un eje que es la comunicación en 360 grados. ¿Ya? Y la comunicación en 360 grados hay que imaginárselo como un sol, en donde comunica a los públicos internos y externos. Entonces, públicos internos son la gerencia, los mandos medios, la base organizacional, los directorios, y el público externo, agentes reguladores, medios de comunicación, opinión pública. La invitación del libro, ¿cuál es? ¿Cómo planificamos la conversación con todos estos públicos? Y cómo hacemos que la marca tenga un prestigio, tanto interno como externo, y que sea verosímil, creíble y respetable.
Sin duda alguna. Usted citó una frasecita y que me quedó dando vuelta, inmediatamente la he apuntado para que no se me olvide. ¿Cómo revertir una crisis? Exacto. Por ahí deslizó. Y uno dice, lo asocia inmediatamente con esta gran suerte de sordos que hay entre los estudiantes y el gobierno actualmente. Y lo traspaso a ese tema que lo tenemos ahí, por eso quiero llevarlo a ese plano también, y que es un tema muy latente. Entonces, claro, ¿cómo se comunican estos dos entes que están en conflicto? Por una parte, un Ministerio de Educación, que hoy día la señora Dardo también, que a mí no me van a pasar a llevar, entonces ya entra como un lenguaje medio confrontacional. Entonces eso nos gusta a la otra parte. ¿Cómo se comunican entonces estas dos puntos para llegar a una convergencia y llegar a un entendimiento, que es bastante complicado? Está en crisis, eso es crisis. ¿Ah? A ver, yo creo que usted toca un temazo, que es el tema de la escucha. El poder político muchas veces no está escuchando literalmente a las organizaciones, a la sociedad civil. El mundo de la empresa muchas veces no está escuchando a sus trabajadores. Entonces, el tema de la escucha es un tema. ¿Cuánto estoy escuchando yo en realidad? ¿Cuánto estoy yo dejándome permear para poder entender qué le está pasando al otro? ¿Cómo yo estoy percibiendo al otro? Por eso es que también el libro apunta a eso, desde una mirada del coaching. El coaching es una invitación a aprender. El coaching es como yo genero flexibilidad en las organizaciones, cómo yo invito a replantear y desde ahí cambiar la mirada. Porque en una de esas hay que cambiar la mirada. Entonces, la invitación de esta publicación es potenciemos la escucha. Potenciemos cómo hacer que el mundo social, por ejemplo, tenga un mejor diálogo con el mundo político. Cómo hacer que el mundo de los consumidores tenga un mejor diálogo con el mundo de la empresa. Cómo hacer que el mundo sindical tenga un mejor diálogo con el mundo de la gerencia. Entonces, el desafío de la comunicación, yo diría que hace 20 años atrás era emisor-receptor. Sí, claro. Hoy día no. Hoy día hay elementos que son bastante más complejos, como por ejemplo la confianza. Uno ve con todo el tema, por ejemplo la Polar, se quiebra la confianza. ¿Y qué ocurre después? Hay muchas organizaciones, hay un concepto en comunicaciones internas que se llama el endomarketing. El endomarketing es cuando se vende la marca internamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no le creo a mi gerencia? ¿Qué pasa cuando yo no le creo a la marca? Entonces, el desafío de este libro apunta cómo se construye una organización biófila, una organización creíble, coherente y consistente en el tiempo, con liderazgos que entiendan que el desarrollo de la organización va más allá de solamente hacerlo rentable. El desarrollo es cómo se construye una comunidad de trabajo. Entonces, hay un tremendo desafío que pasa con una serie de dimensiones que son críticas, ¿ya? Yo creo que lo que usted plantea, el del escuchar, por ejemplo, más todavía en tiempos donde están las redes sociales funcionando, donde el tiempo es el aquí y el ahora, sí, claro, y donde la gente se está conectando casi ya con la mirada. Entonces, claro, el desafío es mayor. Usted habló de muchos términos ahí que me quedan dando vuelta. Por ejemplo, el tema de las confianzas. Cuando se pierde las confianzas es muy complicado, porque cómo logras recomponer, cómo logras reconstruir confianza, y en este caso de la Polar. Y si uno lo traspasa también al tema político, cómo los políticos crean confianza en sus electores, en la ciudadanía, en la comunidad, hoy en día cuando está todo tan convulsionado y de repente dicen estas redes sociales, los políticos no nos interpretan porque ahora se vienen a colgar de nuestras demandas. ¿Por qué no lo hicieron antes ellos? ¿Y por qué en el Parlamento no se vota tal o cual cosa? Entonces se pierde la confianza en este aspecto. Bueno, usted lo traspasa al tema empresarial, que es el motivo de este texto, Comunicar, de Fernando Vélez Montero, que nos acompaña, este periodista de mucha visión, de mucha creatividad, que ha lanzado este texto y que es toda para un tratado, por así decirlo, de cómo se debe tratar esta materia. Pero en todo este ámbito de confianza, de escuchar, porque en algo la clase política está fallando aparentemente porque tampoco está escuchando, ¿no? Y de allí están los resultados de las encuestas. Cuando el gobierno hoy en día dice, por ejemplo, Fernando, que bueno, ellos hacen muchas cosas, pero parece que están fallando las comunicaciones, que ellos no dan a conocer su trabajo, lo que están haciendo. Yo no sé si están así o no, pero perdón, ahí donde hay todo un tema. Por ejemplo, a ver, hay un concepto, y que en el libro también se instala, que son los DIRCOM. Los DIRCOM hoy día, yo diría a nivel toda Europa y América Latina, Chile es de los pocos países que no lo maneja, el DIRCOM es el director de comunicaciones. El director de comunicaciones lo que hace es trabajar las comunicaciones en forma integral. No es el encargado de comunicaciones, es el que trabaja con el intangible. Hoy día el valor de una marca, el 90%, es un intangible. ¿Qué es lo que hace el DIRCOM? Trabaja con el blindaje, la blinda. ¿Por qué? Porque en realidad ahí está el poder, ahí está literalmente el poder, es la credibilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces se piensa que el comunicador tiene que hacer un milagro, el DIRCOM tiene que hacer un milagro.
Y claramente el punto no es ese. El punto es cómo mantener una coherencia entre la identidad y la imagen de la organización. La identidad de una organización es el quién soy yo, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cuáles son mis coherencias internas. Y la imagen es cómo me ven a mí, cómo ven mi marca, cómo lo ven los agentes reguladores, cómo lo ven los políticos, cómo lo ven los clientes, los potenciales clientes. ¿Cuál es el desafío? Acercar lo más posible la identidad a la imagen, el quién soy yo como el cómo me ven, y buscar una coherencia. Eso se logra cuando los líderes de la organización, con los mandos medios y la base organizacional, están alineados con un solo norte. Por eso que acá hay un desafío que es mayor. No pasa por un mago que es el comunicador, el DIRCOM, que va a hacer un milagro. No es así. Pasa por tener líderes que tengan claro cuál es el rol de la comunicación, y pasa también por construir ritos, mitos e hitos que hagan que las organizaciones sean espacios sanos de convivencia y construcción de sentido. Y por sobre todo, todos alineados a un solo mensaje, Absolutamente. para que haya coherencia a un solo y sea norte. creíble. Exacto. ¿No? Y que tenga sentido. La comunicación tiene que articular a eso, al sentido. Por eso es que esto de informar es importante, pero llega un minuto donde la comunicación apunta al entenderse y el por qué hago las cosas que hago. ¿Ya? Por eso que hoy día, la cosa es así, ha mutado así, de la identidad a esta imagen. Y la imagen en un minuto tampoco sirve tanto, porque uno por una campaña puede arreglar la imagen de una marca. Hoy día el desafío es la reputación. ¿Y qué es la reputación? La reputación es la coherencia en el tiempo, en donde la conducta uno ve que evolucionó. Entonces, cuando yo veo que mi marca en realidad ha sido consistente a lo largo del tiempo, claramente es una reputación. Y eso es finalmente el gran desafío. Cómo tener una organización que sepa sostener en el tiempo sus sueños, sus anhelos y sus búsquedas. Volvemos al caso, ya que está hablando de marca, de empresa, a este caso de que ha rondado tanto y cómo se logra recomponer. Esto es bastante complicado. La Polar, por ejemplo. Nosotros aquí también tenemos marca, Polar. Polar Comunicaciones, una entidad de 71 años de existencia, del año 1940. Y claro, hoy día Polar, nosotros como medio de comunicación, tenemos una marca y uno la potencia y sabe qué es la marca, es la Polar, nuestra radio. Antes era así, la Polar, la radio Polar. Entonces, uno sabe que son 71 años de historia, 71 años de posicionamiento, y hay muchas cosas en las cuales un medio se identifica, y este se identifica con varios puntos de la programación en general.